Yo quiero empezar por preguntarles cómo ven esta entrega de material de guerra, Ariel, en el proceso de las disidencias de Mendoza, que repetimos son unas disidencias de la Segunda Marquetalia. Segunda Marquetalia que estaba dirigida por Iván Márquez, a quien además le quitan el carácter de negociador. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra que hay algún tipo de avance en paz territorial en este gobierno. ¿Es un avance concreto o no? Y se lo pregunto porque sigo preguntando por ¿a cambio de qué? ¿Aquí hay alguna ley de sometimiento en el caso de estas personas? ¿O estas personas no la requieren? ¿O hay una ley de amnistía que realmente sí están esperando? ¿En qué estamos? ¿Qué significa esto? A ver, Diana, entonces, buenas noches otra vez y muy amable por la invitación. Estas respuestas claras. Lo primero es, este camino ya se recorrió con los grupos paramilitares. Cuando se desmovilizan los paramilitares 2003-2006, nacieron 101 grupos, muy fragmentados, águilas negras, águilas verdes, estaban los que llamaban los 40, los nevados, los mellizos, tal. Y terminó hoy en uno solo, que es el Clan del Golfo. En el caso de las disidencias surgieron 2 y hoy está eso roto más o menos en 8 partes. Por eso es que la Segunda Marquetalia se dividió en 2, el Estado Mayor Central está dividido en 3, los del Pacífico. Entonces eso está en un proceso de fragmentación criminal, que son esperables, no nos gustan, son horribles, pero son esperables en este proceso. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno giró su lógica de negociación nacional con grandes estructuras a una lógica de paz territorial, fomentando aún más esa fragmentación. Por eso es que en esto de Walter Mendoza, en la vida real, son 3 estructuras. Una muy criminalizada, que es la de Comandos de Frontera, eso es Bajo Putumayo, eso es Puerto Asís, San Miguel, La Hormiga, de Valle del Guamués. Lo de Nariño, que también está muy narcotizado, que eso es tirado hacia Tumaco y ahí la zona de Barbacoas. También Comandos de Frontera. No, tienen otro nombre, pero no, cambian de nombre muy comúnmente. Y luego están los de Cauca, que son los que sí están bajo el mando de Walter Mendoza. Entonces, aún que son los que aquí estamos llamando por el nombre de la coordinadora guerrillera. De la coordinadora. Exacto. Que es ese, entonces, hay un proceso de fragmentación y esto no garantiza. Entonces, primera observación. Segunda observación, que si lo del... Y es una primera observación muy importante para nuestra audiencia, es los que están entregando ese armamento son un grupo de 3 frentes de la disidencia de la Segunda Marquetalia, que además a su vez está fragmentada entre otros grupos en diferentes lugares en el sur del país. Exactamente, porque digamos, Comandos de Frontera, que es de este señor ahí Laraña, que está capturado, sí, está articulado con Walter Mendoza, pero eso no es una organización jerárquica. Ellos mismos, esos 3 grupos, son como una confederación criminal, difícilmente es una jerarquía. Pero bueno, lo segundo, mire Diana, obviamente cuando uno ve lo de Comuneros del Sur, en La Llanada, en Linares, en Samaniego, eso es Nariño, se redujeron mucho los indicadores de seguridad. Entonces la gente dice, mire, en 5 municipios esto es un éxito. Vale la pena, exacto. Vale la pena, pero son más de 1.100 municipios de Colombia. Esto tendrá un impacto en el mejor de los casos, si todo sale bien, que yo dudo mucho lo de Comandos de Frontera, pero si todo sale bien, uno podría decir 15 municipios. Pero estamos hablando de Walter Mendoza. De Walter Mendoza, de Comandos de Frontera. No de Comandos de Frontera, sino de esta coordinadora. Deja coordinado que son los 3 grupos, ellos tienen una injerencia en 15 municipios, más o menos fuerte, que uno diga, ahí tienen. Y estos son los que están entregando este armamento que se va a destruir. 14 toneladas, sí señora. Entonces, es un grupo de 14 municipios dentro de una complejidad de más de 300 muy complejos. Entonces, claro que tiene un efecto positivo, pero no es la paz total que todos esperábamos de las 5 grandes estructuras, del Estado Mayor, de la Segunda Marquetalia, el ELN, de los Conquistadores de la Sierra y del Clan del Golfo, que uno podía decir que ahí estaba el paquete. Claro que es una victoria territorial, pero es mucho menos de lo que se esperaba. Tercera y última reflexión, que a mí me duele decir esto, pero aquí hay un riesgo muy duro en materia jurídica. Era mi pregunta sobre... Estas personas, bueno, entregan el armamento, lo destruyen, hay una verificación, ¿a cambio de qué? Claro. Digamos, el tema de proyectos productivos, vaya y venga. El tema de una agenda social y política, vaya y venga. Es lo mínimo. El tema grave, para que la gente nos entienda, es cómo se van a tramitar los crímenes y delitos cometidos entre 2016, 1 de noviembre, hasta el día de hoy. O hasta el día que ellos se concentren. Entonces a uno le dice, no, Justicia y Paz tenía fecha de vencimiento, que es la ley de los paramilitares.
No, el Acuerdo de Paz de La Habana. El Acuerdo de Paz de La Habana va hasta el 1 de noviembre de 2016, no después, es para antes de esa fecha. Entonces, claro, hay una figura que uno podría, Diana, pensar que jurídicamente es, pero no políticamente, no habría la cosa política, y es hacer lo que hizo en su momento Juan Manuel Santos, de forma exitosa, tengo que decirlo, con una disidencia paramilitar que se llamó el ERPAC, de alias Cuchillo, en 2011. Donde hubo un sometimiento semicolectivo. No fue individual, tampoco fue colectivo, bajo la figura del principio de oportunidad. Entonces uno podría pensar que, claro, el camino jurídico existe, que es repetir un poco lo del ERPAC, pero eso está muy lejos de discutir los temas de derechos políticos. Ahora, cuando uno ve lo que se dijo en medio del anuncio, es que sí va a haber unos temas políticos. Para eso sí se requiere o ya sea reformar la Constitución para modificarlo el Acuerdo de La Habana, o sea ampliar justicia y paz, o sea meter una nueva ley, a eso se requiere. Entonces, ahí yo tengo ahí hay un riesgo. La ley de sometimiento, la que hoy no tiene ponencia, que está atrasada, esa ley de sometimiento no responde a esto. Sí podría responder si se hubiera tramitado. Exactamente. Pero hoy el Congreso, mire, Diana, yo soy de la Comisión Primera, usted lo sabe, y fui presidente el periodo pasado. Llevamos 4 semanas intentando hacer quórum. Y no se puede hacer quórum, y no porque quieran sabotear, porque la comisión hay 4 candidatos presidenciales, la gente ya está metida, o sea, armar un quórum ahorita es muy complicado, y Diana, es que yo no sé si la gente no se da cuenta, estamos a 5 meses de elecciones a Congreso, o sea, menos de 5 meses ya, entonces, hacer quórum ahorita... Claro, porque la gente se pregunta, bueno, estas personas que hacen presencia en estos 15 municipios, que entregan estas armas, que son una partecita de otra grande, que es Comandos de Frontera de alguna manera. ¿Cuánta gente es? ¿Y de qué manera van a pagar por sus crímenes? ¿Bajo qué marco normativo el gobierno está recibiendo este armamento? La única salida es un sometimiento semicolectivo basado en el principio de oportunidad, sin temas políticos. Claro, ahí hay dos pero cosas. Ojo, vuelvo a preguntar, ¿puede el gobierno llevar a cabo esto que estamos informando desde ayer, que hay un grupo que está entregando armas, que hay unos procesos de verificación, que hay unas pues que se van a explotar estas armas, que se van a destruir? ¿Eso se puede hacer sin el marco normativo? Sí. Según la ley de orden público, sí. Por la ley de orden público. Pero no está el marco jurídico. Ya pero no está el marco jurídico para determinar qué va a pasar con cada uno de esos integrantes. Eso es lo que no a se sabe. menos que ellos entren en un sometimiento colectivo, que es lo que ustedes están planteando. Por ejemplo, el acuerdo que se anunció con los combos, pero ya a nivel de Barranquilla, que se logran a través de la cárcel, los llamados costeños y los llamados pepes, eso, por ejemplo, ¿también se puede hacer en el marco de la ley de orden público o qué es lo que se está acordando con ellos? La ley de orden, es que estoy hablando mucho. La ley de orden público tiene 2 caminos. Esa es una ley que está desde 1997 y cada gobierno la prorroga. Este gobierno escogió 2 caminos. Las negociaciones de paz tradicionales, donde entran estos de Walter Mendoza, porque el gobierno les dio un reconocimiento político. Bien. Y el tema de sometimiento. La sentencia de la Corte Constitucional dice, las negociaciones de paz no tienen ningún problema, es una cosa histórica, es de ustedes, tenemos el problema es de qué pasa con los combatientes, es decir, el marco jurídico. En el caso del sometimiento, ahí la Corte fue mucho más dura. La Corte dijo, claro que puede haber sometimiento, pueden tener mesas, pero el marco jurídico debe ser previo, no posterior a la negociación. Prácticamente es lo que termina diciendo la sentencia. Con los que hay procesos parecidos en términos de entrega de material de guerra, de planes de sustitución, y si uno lo puede comparar, podría decir que territorialmente se están logrando una victoria en lo que tiene que ver en estos departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca sería. ¿Cauca? Decir, a ver, Diana, yo diría, es una victoria lánguida en el sentido que serían 5 municipios de Comuneros del Sur y 15 donde está esta coordinadora. Serían 20 municipios que si esto sale bien van a tener una reducción, yo sí creo una reducción grande, importante. Vuelvo y repito, yo tengo mucha desconfianza por ese sector del Bajo Putumayo de Comandos de Frontera porque eso es una vaina muy criminalizada. Pero la conclusión es esta, el riesgo es la reincidencia. Yo me digo eso, o sea, es decir,
la concentración de la gente, la entrega de armamento es una victoria para el Estado. Digamos, eso no tendría problema. El problema es que si no se resuelve el tema del marco jurídico, pues la reincidencia está gente garantizada. se va a devolver a la monte, porque es que a uno le echan el cuento, no, es que la gente reincide por narcotráfico. No, compadre, la gente reincide en el 99% de los casos con la inseguridad jurídica. Sí. Punto, se acabó la discusión. Entonces, yo sí creo que el gobierno tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, la ley que cita Daniela, que es la ley que se creó al final del gobierno Santos, es una ley muy restrictiva que yo creo que ahí nadie entra. La única que yo veo aquí pensándola para un tema es aplicar un sometimiento semicolectivo como pasó con el ERPAC, con el principio de oportunidad. Ahora, eso se resuelve el tema de cárcel, todos los temas, pero no resuelve el tema de participación política, que no sé si está incluido. Que no sabemos si les interesa, porque ese es el otro tema. Ahora, si no les interesa y no está incluido, yo creo que lo mejor es aplicar un tema semicolectivo, porque te digo una cosa, Diana, en el Congreso no va a pasar nada. Por ejemplo, ¿qué pasó con los del parque? ¿Qué logran pagar? Entonces, mira, ¿qué pasó? Es que esto es cosas que pasan en Colombia. Cuando se concentran en el Meta, la mayoría de ellos no tenían proceso penal. Nadie sabía que estaban en esos grupos. Entonces, lo primero que tuvo que hacer la Fiscalía, que esa sí es la parte buena, que la Fiscalía está sentada, es identificar y si tenían algún delito. La mayoría de ellos no tenía delito. Por tanto, se aplica el principio de oportunidad. El principio de oportunidad, yo aquí, esto es una discusión con los abogados, me van a dar palo ahorita en las redes, pero el principio de oportunidad es un mecanismo de sometimiento individual, aunque ellos dicen que es una cosa diferente, pero usted entrega información tal y usted negocia con la Fiscalía un preacuerdo y le aplican el principio de oportunidad. Yo creo que aquí lo que toca hacer es eso, porque mucha de esta gente no son antiguos combatientes de las FARC, es decir, no, algunos sí, los mandos, Walter Mendoza, por ejemplo, pues la mayoría de gente que entró en los últimos años, de 18, 19 años, ya del proceso de paz hace 9 años, por eso yo sí creo que se puede llegar a los preacuerdos, principio de oportunidad, y no tendría mayor rollo esto, si no está el tema de participación política. Si está el tema de participación política, ni la ley de Néstor Humberto Martínez en su momento, ni el principio de oportunidad aplican, hay que ir a crear una nueva ley o a reformar la Constitución. Muy bien. Eso igual tiene problemas. Pasemos a la violencia que están viviendo los dragoneantes del IMPEC. Pues ante un plan pistola impulsado en varias ciudades del país se plantean salidas como: 1, decretar la emergencia carcelaria, como ha propuesto la Defensoría del Pueblo, que los funcionarios del IMPEC puedan portar armas de dotación por fuera de los horarios de servicio para defenderse de los ataques. Esto por fuera de decisiones que ya se han tomado, como la suspensión de visitas a privados de la libertad en Bogotá, Valle y Cauca, así como la suspensión de traslados y remisiones. Mapovea también se ha pronunciado y ha expresado una preocupación por los hechos de violencia y pide que se fortalezcan esas condiciones de seguridad para ellos. El IMPEC ha desarrollado acciones como un operativo en 123 centros de reclusión en el país, que dejó como resultado la incautación nuevamente de lo mismo: 828 celulares, 839 armas contrapunzantes. La cifra de homicidios en las últimas horas asciende a 4 ya, y se han registrado atentados en ciudades como Cartagena y Armenia. ¿Cómo analizan ustedes esta ola de violencia y este plan pistola contra el IMPEC? ¿Qué demuestra sobre los niveles de violencia y sobre la capacidad de afectación de las bandas criminales en las cárceles? Se cree que más o menos el 70%, 75% de las extorsiones salen de las cárceles en Colombia. El mayor centro de extorsión yo diría que es Picaleña, ¿cierto? Sí, la de Tolima, es ahí donde sale, y luego está la Valledupar. Digamos, son como las dos donde uno sabe que de cada 2 llamadas, 3 son de extorsión. Entonces, bueno, entonces, ¿qué decisión tomó el Estado? Vamos a mover toda esta gente para que no alcancen a formar redes de protección dentro de las cárceles y sistemas de comunicación afuera. La mayoría de esta gente no está en negociaciones, digamos, los de Medellín sí, pero muchas de estas estructuras no están. Otros como los de Tuluá sí, pero muchos no están. Bien, y luego tomó otra decisión la policía, y es los famosos narcos invisibles. Entonces ellos decían, el problema que hay es que estos tipos que operan en las cárceles tienen un montón de brazos hacia afuera que nadie los conoce. Eso fue con una captura de un tipo que le decían alias Messi por allá en Quindío, que era como uno de los grandes lavadores de dinero, y estos tipos se dieron cuenta que hay un problema muy grave, y que es que todo el mundo está preocupado por los Walter Mendoza, por los chiquitos malos, tal, y en la vida real hay un montón de gente invisible mucho más poderosa que se lleva en la mayoría de los homicidios. Entonces dijeron ellos, nos vamos a dedicar a los narcos invisibles. Bien, el problema con esas dos cosas es que yo sí creo que ha mejorado la inteligencia, falta, pero lo que no se mejoró fue la contrainteligencia. Me explico. Es cierto que el grupo del IMPEC está blindado, está pequeño, pero la información se está filtrando.
Entonces, pareciera que el problema no y solo el es la director de inteligencia en este momento está negociando con los combos en Barranquilla. Exactamente. Que es Barranquilla, hoy por hoy, la ciudad que yo creo que es la más complicada en temas de extorsión. Hoy las ciudades más duras... Hago la referencia porque es que me parece, no es fácil de entender que la persona llamada a ser la inteligencia en Colombia se convierta en negociador en el caso, por ejemplo, de estas bandas en Barranquilla. ¿O alguien tiene una explicación para eso? Sí, no. Eso no tendría por qué ser así. Eso pasa como se hizo. La inteligencia sirve para nutrir a los negociadores o para la posterioridad cuando sean el reconocimiento de los combatientes o de la gente que se vaya a entregar las armas, en este caso, se vaya a someter a la justicia. Pero lo que quiero decir es esto, pareciera que el problema está no tanto en la inteligencia, que hay que mejorarla en Colombia, la pues, contrainteligencia, sino el problema, hay un riesgo de filtración de información. ¿Qué quiere decir eso? Que declarar una emergencia carcelaria, pues yo creo que no ayuda en nada. Yo creo que uno dirá, pues hay que hacerla. Uno encuentra los motivos para decir, no, sí, eso hagan. Mejorar percepción. Pero eso no va a cambiar este tema. Porque la información está, digamos, la información está llegando de afuera de ese grupo del INPEI y ese grupo de la policía, afuera de las cárceles. En la cárcel puedes dar la orden, listo, denle, porque ese está... Pero todo indica, lo que pareciera que uno indica es que los que están afuera de las cárceles son los que reciben la información y por eso están haciendo los atentados. No es que todo esté llegando a las cárceles. Y vamos a pasar ahora a la lancha interceptada por Estados Unidos en el Caribe, en medio de los operativos de los Estados Unidos contra el narcotráfico. Ayer el presidente Petro dijo que una de las lanchas atacadas, esta sería la sexta ya, según Washington, iba con droga y estaban colombianos en esa embarcación, que además la embarcación sería colombiana. El gobierno de Estados Unidos dijo que esas acusaciones no tenían fundamento y a Petro le pidió que se retractara. El presidente se mantuvo en su posición, pidió claridad y que se conocieran los nombres de las personas que han muerto cuando las lanchas son interceptadas militarmente en Estados Unidos, cosa que realmente no ha pasado en ningún caso. Al mismo tiempo, un informe publicado hoy por New York Times cita a funcionarios del gobierno, afirman que la lancha sí tenía colombianos al interior, pero no detalla cuál de las 5 embarcaciones destruidas hasta el momento era donde estaban los colombianos. ¿Cómo aproximarnos a este tema? ¿Cómo plantear que realmente hay colombianos en las lanchas? ¿Que hay droga en esas lanchas? ¿Qué deberíamos esperar de información, de acceso a una información en medio de una situación tan opaca como esta? Cuando hay además unas dinámicas criminales de toda la región y saliendo droga por toda la región. Diana, mire, el presidente ahorita hace como 3-4 horas terminó una locución en Bélgica, donde él manifestó pues que Estados Unidos no tenía, pero previo a esa manifestación que fue la que todos grabaron, él dijo una cosa que él dijo, yo digo que hay colombianos en esas lanchas por un tema estadístico, dijo él, así lo explicó, dijo, porque como la mayoría de la droga está producida en Colombia o en Bolivia o en Perú, y por Venezuela sale un pequeño porcentaje, eso significa que la mayoría son ecuatorianos o colombianos o bolivianos. Pero o peruanos. Entonces le está no dando la venezolanos. razón a Trump. Claro. Entonces, porque le está diciendo las lanchas que usted ha atacado son lanchas con droga y posiblemente con un porcentaje muy alto pueden tener colombianos claro. narcotraficantes. Entonces, la conclusión es que estamos en la total opacidad de la información. Dios. Entonces, el presidente cuando ya, porque ayer me dio a entender que tenía algo más de información, hoy lo que dice que es un tema estadístico, es de probabilidades, donde si la mayoría de la droga es colombiana, pues la mayoría de las embarcaciones son colombianas y por tanto, dentro de esas 5, la mayoría serían colombianas. Es un tema, es una lógica probable. Entonces, estamos ante la total opacidad. Lo segundo, que yo creo que es el tema duro, y es que el gobierno Trump no va a ceder, no va a torcer en este tipo de actuaciones, él ya lo ha dicho, va a apretar aún más, creería yo, en el Caribe y va a empezar a apretar mucho más en el Pacífico. No veo, y veo un incremento, veo un incremento es de la disputa entre el gobierno Petro y el gobierno Trump, al menos verbal, y creo que el gobierno Trump no va a ceder porque su objetivo final sí está enmarcado a lo que pueda o no pasar en Venezuela. Con Maduro, entonces, claro. Con Maduro. Entonces, no va a haber, no se va a ceder. Entonces, aquí lo que queda es un deterioro aún mayor de las relaciones. Y el último punto,
que yo creo que es el punto central, es, ¿y 5 lanchas en 2 meses solucionan el problema de la droga? No. La interdicción aérea que hace el gobierno Petro soluciona, se ha incrementado la interdicción aérea, pero es porque también hay mayor producción de cocaína. Entonces el problema... ¿Aérea o marítima? Marítima. El problema grave, Diana, es que esto es un tema de disputa política, pero esto no ha tenido ningún impacto sobre el flujo de la droga en 2 meses. Es decir, esto es una... Yo para que la gente me entienda, es decir, aquí deben salir lanchas por lo menos... Es un tema político. Sí, entonces, para la audiencia. Pero esto, 5 lanchas en 2 meses no va a ser la diferencia. Y para Venezuela, y ahora analizamos ese punto. Y para el tema colombiano, porque le da un líder, Colombia hoy es presidente, Colombia tiene la presidencia pretémpore de la CELAC, pues están en Bélgica preparando el foro social de la CELAC, entonces es obvio que, y Trump pues tiene el tema Venezuela, y además vienen elecciones en Brasil, y están en elecciones en Colombia, tiene todas las ganas de meterse, entonces eso es un tema político, esto no es un tema de lucha contra las drogas, 5 lanchas no va a ser la diferencia. 5 lanchas para entonces yo creo, Diana, que la discusión no es el impacto sobre el narcotráfico, esto es una discusión política, pero aquí es decir, para todo el mundo para todo ese mundo político que está peleando es secundario la lucha contra las drogas. Esto es un tema político. Una cosita rápida, Diana. Mire, para el tema. Yo creo que el tema Venezuela va, como dice aquí la viceministra Daniela, va. Creo que Trump no lo va a operar esta semana ni la próxima, esperando lo que él ha pedido, que le den un Nobel de Paz. Entonces, mientras le digan sí o no, él no va a hacer nada. O sea, el riesgo comienza en 2 semanas. Y ese riesgo va a ser muy potente entre eso significa 20 más o menos de octubre hasta que se dé la reunión de la CELAC, donde Lula, Sheinbaum y Petro intentarán mover el bloque para oponer a Estados Unidos. Y a su vez Estados Unidos, como ya es claro, intentará mover el bloque para influir en las elecciones, que además ya lo ha dicho que lo van a hacer, en las elecciones, porque no hay que olvidar que vamos a elecciones en noviembre en Chile, vamos a elecciones con Honduras, vamos a elecciones con Brasil y vamos a elecciones con Colombia. Entonces, la geografía en este caso sí es mucho más amplia que el Caribe. Por eso le digo, aquí el problema no es la lucha contra las drogas, aquí el problema es política. Tiene que ver también con un tema de transición energética que está pensando Trump desde el principio. Entonces esto está atado también con el conflicto del otro lado. Y eso es peligroso porque nos vuelven aquí una pelea en el Caribe y para Colombia eso sería un problemísima gigante decidir cuál es la posición frente a lo que pase ahí al lado. Todo indica que va a ser sobre enero y febrero los días más complicados en esta geografía internacional acá. Sí. Pero que en una semana... 2 semanas, después Trump lleva como un mes pidiendo el premio Nobel. Sí, cuando lo entreguen. El premio Nobel de Paz. Sí. ¿Qué opinión le merece la decisión del Consejo de Estado en lo que tiene que ver con las alocuciones presidenciales? Y para que sepan nuestros oyentes, el Consejo de Estado se pronunció y dijo que el presidente no puede seguir haciendo las alocuciones como las hace, que en adelante tiene que estar amarrada a una situación de urgencia, tiene que tener un tiempo, tiene que ser anunciado cómo se va a abordar, en lo que lleva de 2025 van 26 alocuciones. Sabiendo que el Consejo de Estado también es mi juez natural en el caso del Senado. Entonces, bien. La sección quinta. Así que hágale suave. La sección quinta. ¿Es el Consejo de Estado el que tiene que regular eso o es el Congreso de la República? Si hay una duda sobre eso. O sea, ¿judicialmente vale la regulación o no? ¿Que hay que regularlo? Yo creo que sí. Pero ¿es el Consejo de Estado o es el Congreso de la República? Porque ahorita los que están en contra de Petro celebran. Y en 7 o 8 meses, cuando esto sea al revés, es como lo que pasó en Estados Unidos cuando sacaron del programa de California por un comentario que pasó sobre este activista de derecha que asesinaron y salió y el presidente Trump celebró. ¿Es o no es censura? Y sabiendo que viene una licitación inmediatamente de cadena. Es decir, aquí yo creo que hay que pensar un poquitico en cabeza fría para respetar la libertad de expresión y la libertad de información, que es como lo que a uno le dice el sistema interamericano. Entonces, seguramente el gobierno controvertirá esta decisión. Yo sí creo que se estaba abusando de este tipo de herramientas, pero no sé esas condiciones que lee Diana, que sea un tema excepcional, de urgencia, ¿qué es urgencia? Primero pregunto. O
sea, urgencia es un terremoto, un maremoto. Es decir, Es que mire, estaba mirando un trino que me pareció interesante de Eduardo Noriega, que dice que el fallo del Consejo de Estado sobre las alocuciones, dice él, es un golpe de Estado en tanto censura y le quita funciones constitucionales al presidente. Dice que se mete con la programación de RTBC y del canal institucional que fue creado para informar sobre las actividades de las entidades públicas y se arroga competencias para dictar medidas regulatorias. Cita un fallo de la Corte Constitucional del año 2001 cuando existía la Comisión Nacional de Televisión como organismo autónomo constitucional y le impone obligaciones a la CRC para las cuales no tiene competencias, que ahí está uno de los temas pues que son complejos, porque de todas maneras es eso, determinar cuándo es una situación de urgencia, cuánto va a durar, pues es posible que la duración tenga alguna importancia en la medida en que no afecte otro tipo de programaciones, pero pues sí es una medida grande, ¿no? Y el Congreso ha quedado siempre en deuda con varias regulaciones, claro, ¿no? No solamente nos ha pasado en todo. Eutanasia, todo. Pero Diana, yo le hago una pregunta. Aquí hay dos preguntas que yo quisiera hacer sobre ese tema. 3 preguntas. ¿Quién regula? ¿El Consejo de Estado o el Congreso? Bien. Segunda pregunta. Entonces, ¿cómo comunica el gobierno? Entonces, ¿qué? Entonces, no puede, que si pagan pauta malo porque es un escándalo en toda la gente. No, pero gastaron 2.000 millones en pauta. Pues tampoco pueden utilizar los medios públicos. Entonces, ¿qué hacemos? Decir, y la tercera pregunta es la magnitud de lo que usted tiene que transmitir. Fondo, sí. Entonces, yo creo, esto hay que tener mucho cuidado con esta decisión, porque ahorita mucha gente se puede alegrar, y en 8 meses, cuando cambie el gobierno, ¿qué? Eso que plantea Ariel eso también es un tema muy importante, se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora.